nombre es Raquel Movsovich. Yo nací en Lida. Lida es una ciudad que pertenecía a Polonia. En el año 39 ingresaron los rusos, la Unión Soviética, la invadió, y en el año 41 los alemanes. Mi familia más cercana estaba compuesta por mamá, papá y dos hermanas abuelos, tíos, primos, etcétera, etcétera, familias muy grandes, como eran las familias europeas, de 10, 12 hijos, 14 hijos. A mediados del año 41, los judíos fueron ingresados en Lida a guetos. Mi mamá entra al gueto de Lida embarazada de mí. O sea que mi nacimiento se produce ya en el gueto. De hecho que todo esto que yo voy a contar, por supuesto que no tengo yo memoria de ello, sino que es lo que me contó. Y tengo documentación de muchas de las cosas que voy a informar. Mi hermana, la mayor, que sobrevivió el Holocausto, o la Shoah, como prefiero llamar, una tía y un tío que sobrevivieron porque se unieron a los partisanos y luego de la guerra se unieron a mi hermana. Nuestra casa en el gueto estaba, por supuesto que todos vivíamos en muy pocas habitaciones. Creo que nosotros teníamos dos habitaciones y una cocina, y allí había 3 familias. Con lo cual, en el momento que se tiene que producir mi nacimiento, mi padre, había un sótano allí, mi padre la lleva a mi mamá y la abuela asiste al parto, y a las 2 hermanas y a otros chicos que había en la casa, otros niños, los dejan arriba para que no vean el nacimiento. Mi hermana recuerda que mi padre las bajó a ellas, ni bien yo había nacido, todavía mi abuela estaba envolviéndome a mí en trapos húmedos, y así seguimos viviendo en el gueto por un tiempo más. Hubo una acción que mi hermana dice que ella no entiende cómo yo sobreviví a eso. Una acción en el gueto. Las acciones eran ingresos de los nazis y hacían matanzas en las calles, sacaban a la gente afuera y las mataban, o allí directamente o las llevaban. Cuando se anunciaba alguna acción o cuando ya había algún movimiento relacionado a estas acciones, la familia se escondía en el sótano. Se dejaba la casa como si estuviera abandonada y se escondían en el sótano. Las otras familias temieron de que yo, siendo un bebé, pudiera delatarlos, llorando, o sea, no porque así lo decidiera, sino llorando. Entonces mi padre me dejó en la cama, envuelta en las cobijas y en la cama. La casa fue saqueada, la casa del gueto fue saqueada. ¿Qué podía tener esa casa del gueto? Mi cama fue dada vuelta y no les quedó claro a nadie si es que me perdonaron la vida
si pensaron que ya estaba muerta o si no me vieron. Después de esa acción hubo otra en la que sacaron a la gente del gueto y nos sacaron a nosotros también, y en donde llevaban a un puente que yo después tuve la posibilidad de visitar. Los que iban hacia un lado eran los que iban directamente a la muerte, y los que iban hacia el otro lado, hacia la izquierda en este caso, volvían al gueto. Mi padre, que trabajaba en el gueto para los nazis, era la única posibilidad de trabajar en los establos, alguien que estaba con él le dijo que fuera para la izquierda, y así arrancó a toda la familia hacia la izquierda. Volvimos al gueto, pero ya en ese momento mi padre decidió de que sí o sí a sus 3 hijas las iba a sacar del gueto. Y así toma contacto con familias cristianas. La primera en sacar del gueto, con todo lo que eso implica, el riesgo, porque salir del gueto escondido era casi imposible. Bueno, así nos ha sacado, no, realmente no sabemos de qué manera, porque aún mi hermana, la que sobrevivió, dice que a ella la sacó del gueto por un agujero que había en la pared, y que de ahí ya afuera los esperaba un carro en donde los pusieron y los taparon, y así llegaron a la casa de la familia cristiana. Nos entregó a cada uno a otra familia. En esa oportunidad deja direcciones de tíos que habían emigrado a Argentina, a Uruguay y a Estados Unidos. Familiares, algunos de parte de mi padre, otros de parte de mi madre. A mí me entregaron a la familia Shipula. Ahí había un matrimonio sin hijos y la madre de ella. Yo, ya siendo grande, o sea, era unos 15 años, fui a verla. La única que estaba viva era justamente la abuela, una mujer de 90 y pico de años. Esta familia no podía tener hijos, me cambió la identidad y pasé a ser Irina Shipula. Mi hermana mayor era lo suficientemente grande como para entender de que tenía que callar, y entonces estaba con esa familia, y siempre cuenta de que ella iba a llorar a las plantaciones, porque ahí se agachaba, nadie la veía, lloraba, descargaba y volvía a la casa. Si bien ella siempre dice que ella nunca pensó de que iban a matar a nuestra familia. La hermana del medio, Neja, en una edad rebelde, por supuesto yo fui tipo paquete, pero Neja tenía 6 años y gritaba y lloraba pidiendo ir con los padres. Es así que esta familia la devuelve al gueto, o sea, la deja para que entre al gueto, y esta hermana, mis padres, abuela, tíos, los que no habían sido matados en esa axia que comenté, en esas fosas comunes de Lida, en las que hoy hay un monumento recordatorio, fueron llevados a Majdanek. Majdanek, un campo de concentración, y de allí no sabemos nada. Solo sabemos que nunca más volvieron, que nunca más salieron.
y que todo el gueto, toda la gente que fue del gueto, del campo no salió ninguno. Los que se habían podido escapar, porque fue un gueto combativo, mucha gente fue con los partisanos, muchos murieron estando en los bosques, pero de los que fueron a Maidanet no quedó nadie con vida. Cuando termina la guerra, mi tía, que estuvo con los partisanos y que vio cómo mataban a uno de sus hijos y el otro de los hijos lo habían ya matado en esa fosa común, vuelve, una mujer muy fuerte, muy luchadora, y se pone en contacto como para ver qué familia había quedado, y así recoge a mi hermana Esther y a un primo de la misma edad de mi hermana me lleva a mí 10 años, y con mi hermana y con este primo David me localizan a mí porque mis padres habían dejado los contactos en todos los casos, me vienen a ver, pero yo era muy chica como para que ellos pudieran llevarme, ya estaban decididos a irse a Israel. Y como yo digo siempre, hubo dos holocaustos. Un holocausto al que todo el mundo llama holocausto, y el segundo fue a partir de la liberación. Fue tan difícil el camino de retorno como el camino de ida. Es así que ellos tres emigran a Israel con todas las dificultades de esa época. Palestina era, británicos de por medio que no permitían la entrada. Y yo quedo en Polonia. Esta gente no tiene intenciones de entregarme por amor. O sea, querían retenerme. Finalmente, contactos familiares y a través del Congreso Judío Mundial se ponen en contacto con esta familia. Un abogado de Varsovia interviene y logran rescatarme para llevarme al marco familiar, el marco de los tíos, que ya habían resuelto de que yo vendría a lo de unos tíos en la Argentina, Jaime Movsovich y Raquel Movsovich. Ellos no tenían hijos, y empiezan las dificultades. Argentina, un país donde los nazis eran bien recibidos, no permitían la entrada de judíos salvados del Holocausto, menos aún de niños. Yo soy llevada de Polonia a Suecia. En Suecia estoy en un orfanato y ahí comienzan a llamarme Mónica. En el orfanato estoy unos largos meses hasta que se logra ver la manera de que yo pudiera llegar para estos lados. Y aquí se han jugado mis tíos Raquel y Jaime, se ha jugado otra gente que ha dado su nombre como testigos finalmente falsos para darme una identidad. Es así como yo figuro en la Argentina como nacida aquí, hija de mis tíos, y de aquí surge un nombre más. En las familias judías se pone el nombre únicamente de muertos.
Si no, los hijos tienen otros nombres. Yo comenté, mi tía se llamaba Raquel, a esta nena había que llamarla de otra manera. Y de ahí surge el nombre Mónica, que es con el que prácticamente todo el mundo me conoce. Yo esta historia no la hubiese podido contar si no hubiera sido porque el doctor Fernando de la Rúa ha legitimado un 24 de mayo del año 2000 a todos nosotros, inmigrantes salidos de la Shoah, que hemos tenido que llegar por distintos caminos, de distintas maneras. Y lo que hoy quisiera transmitir es que no se debe olvidar, no se debe perdonar, y el nunca más, frente a todas las circunstancias que se presenten en la historia de la humanidad, el nunca más, el no perdonar, el no olvidar, sea una realidad. Y estos testimonios deben servir para eso.